Tipos de ventriloquía. Este arte tiene un amplio campo. Imitación de voces humanas, fonética, distintas de la suya, imitación de sonidos de animales e imitación de ruidos diversos. Han habido grandes artistas que han logrado imitar toda clase de ruidos, la lluvia, los truenos, las máquinas, los vehículos arrancando, o frenando, las sierras o serruchos de madera, los instrumentos musicales, las campanas, las sirenas, los disparos, los timbres, las roturas de objetos, el abrir y cerrar puertas, etc. Un ejemplo vivo es un artista chileno que hace años está ubicado en Barcelona cuyo nombre es Carlos Torres. También hay quien imita los gritos de los animales, los sonidos de los seres vivos haciendo algo. Roncar, hablar nasalmente, llorar, etc. Todo ello es en el campo de la fonética, que es una rama importante de la ventriloquia, al igual que imitar las voces de personas conocidas cuyo timbre de tono se han hecho populares y conocidos. Hay muchos ejemplos de ello y no voy a entrar en detalles. Pero aquí de lo que se trata es de la ventriloquia, que consiste en variar la tonalidad de la voz y ubicar el sonido en un muñeco, objeto, una maleta por ejemplo, y adornar todo ello con un diálogo interesante y humorístico. Es decir, imitar dos o más voces, dialogando con el artista, en una conversación amena y entretenida. Por ello la técnica de nuestra ventriloquía, como rama del A, una voz distinta de la propia. B, hablar sin mover los labios. C. Crear la ilusión de que la voz viene de algo ajeno. ¿Es difícil la ventriloquia? El proferir una voz distinta de la propia, que desde ahora llamaremos voz ventriloquia, es fácil por ser común. ¿Quién no ha cambiado alguna vez la voz por cualquier motivo? Una sorpresa, un susto, una enfermedad como un catarro, un estado de ánimo, etc. nos han hecho cambiar el tono de nuestra voz en alguna ocasión. Pero otras veces hemos cambiado o modificado el tono de nuestra voz en broma, o en serio, voluntariamente para imitar a otra persona o para asustar o sorprender a alguien. La hemos transformado en más chillona o más ronca, más aguda o más profunda, más suave o más bronca. Es algo que no resulta difícil cuando se ejercita repetidamente. Más difícil resulta hablar sin mover los labios. Eso ya requiere una práctica precedida de un estudio, sin embargo tampoco resulta difícil, al menos en exceso. Ubicar la voz en otro lugar o en un muñeco cercano es también más difícil. Cuando se lanza la voz a un muñeco que está cerca, sentado en nuestras rodillas o sujeto en nuestro brazo, o bien un teléfono que sostenemos en nuestras manos, o incluso en el interior de una caja que hay junto al artista, en la escena, no tiene gran dificultad. Pero cuando la voz debe parecer salir del techo o de debajo del suelo, como si hubiese alguien en el sótano, o de un lateral del escenario, o bien detrás de la puerta, la cosa ya resulta un poco más difícil. De todo ello hablaré en la parte técnica. Pero respondiendo a la pregunta que encabeza este párrafo o epígrafe, ¿es difícil? 14. Manuel González Reichévalo. Ventriloquia. Podemos decir que la ventriloquia no es excesivamente difícil, y si su estudio y práctica se toman con interés, en unos meses de trabajo se puede llegar a ser un buen ventrílocuo. Una vez dicho esto, voy a pasar a exponer la técnica de esta rama de la magia. Técnica de la ventriloquía. Toda la técnica de la ventriloquia se encierra en una pequeña secuencia de principios, que son los siguientes. 1. Cambio de voz, voz ventriloquial. 2. Control de los labios, lenguaje invisible. 3. Uso del muñeco, lanzamiento de la voz y subida. 4. Rutinas y conversación, diálogos. En estos sencillos y breves principios se contiene todo el arte de la ventriloquia, como vamos a ir viendo. Comencemos con la descripción de todos estos principios técnicos, pero antes voy a comentar unos puntos de interés para aprender luego la técnica. No hay límite de edad ni sexo para aprender a ser un buen ventrílocuo. Quizá hay menos mujeres que hombres, porque para ellas es más difícil el lograr ciertas voces, como por ejemplo las graves, que resultan dificultosas para el aparato fonador femenino. Sin embargo, debo destacar aquí las maravillosas transformaciones de voz que han logrado Rosy Barón Marisol, o la conocidísima Mari Carmen, que con sus variados muñecos, sobre todo el Pato Nicole, logra un timbre de voz ventriloquial maravilloso. No es difícil aprender ventriloquia, ya que la teoría se puede enseñar y retener en pocas horas. Pero es necesaria una gran enseñar y retener en pocas horas.
pero es necesaria una gran práctica y mucha paciencia, ya que los resultados no se obtienen los primeros días y requieren cierta perseverancia.